Somos historias que cuentan historias. Mi nombre es Rosana Pérez y hoy traigo una historia para ti. Una de las cuestiones que ha ocupado mi pensamiento en este análisis que estoy haciendo de la condición de orfandad a propósito de un libro que escribo es el tema de la culpa. No es un asunto que se restrinja o que dependa de esa condición, pero tal vez es la forma en que personalmente la puedo pensar. Haga lo que haga, tome las decisiones que tome, la orfandad es una condición que ciertamente me ha configurado y ya asumí que no hay manera de cambiar la naturaleza de las cosas. La culpa es uno de los mecanismos más eficientes de control y de manipulación, incluso de sometimiento. Opera desde que somos pequeños con el simple consejo: no te portes mal o pórtate bien. Está incorporado en nuestra cultura y oficia incluso de comodín en conversaciones casuales. ¿Cómo se porta? En una primera mirada a la ligera, lo asocio con los mandatos cristianos basados en el temor al castigo de un Dios o, a lo que es lo mismo, quedar afuera de la promesa del paraíso o la vida después de la vida en un estado de perfección y felicidad eternos. Desde esa perspectiva, el portarse bien en este plano de vida aseguraría no sufrir el castigo de quien esté por encima del individuo en lo cercano: padres, maridos, esposas, maestros, patrones. Parece ser que puedes ir sufriendo algunas cuotas de la furia de ese Dios en lo inmediato mientras aguardas el castigo post-morte. Si no te portas bien, te crece una culpa, como una defecio, algo que se te instala en alguna parte y deberías evitar tener, como un tumor. Pero ¿qué significa portarse? Y portarse bien, que es en realidad la culpa. Cuando las personas expresan no sentir culpa por acciones que han llevado a cabo, muchas veces criminales, se les diagnostica psicosis y otras patologías de la familia, de manera que no parece haber forma de liberarse de una u otra manera. Eres culpable por lo que hiciste o por no arrepentirte de lo que hiciste. Simplemente, si haces alguna cosa que no se encuentra dentro de lo que tu grupo de convivencia o la comunidad en la que vives considera dentro de lo que comprende portarse bien, ya eres un jodido culpable. Y si no te sientes evidentemente arrepentido de haberte salido de ese canon, entonces eres un psicópata o peor. En otras épocas podrías haber sido quemado en una plaza pública para que otros aprendieran a portarse bien. Ahora existen formas mucho más sutiles y eficaces de asesinarte y que sigas vivo para que te enteres. Portarse es un verbo pronominal que significa actuar o proceder de determinada manera. En su uso coloquial significa, según la RAE, tener una actuación especialmente buena en una determinada situación. Que sea un verbo pronominal significa que lleva incorporado el pronombre que indica el agente que realiza la acción y solo admite su referencia semántica en relación con alguien concreto. Me porto, nos portamos, se porta. De acuerdo con su acepción, portarse incorpora en su propia naturaleza léxica el concepto del bien. Por lo tanto, si alguien nos dice pórtate, ya nos está ordenando que lo que hagamos debe quedar comprendido en lo que sea que se entiende o sea convenido que significa el bien, lo bueno, lo esperado, lo admitido, lo exento de culpa, lo no pecaminoso, lo que no será castigado, lo que no te hará merecer ser castigado. Siempre se trata de merecer o no merecer al final. A menudo, quienes portamos la condición de orfandad, cargamos además con la percepción del no merecimiento. Ese es un capítulo aparte. Lo cierto es que además de la condición de extranjerización con la que lidiamos e intentamos sobrevivir en el mundo, tenemos culpa. Tenemos la culpa. Y es que sí, portarse es tener una actuación buena en determinada situación, ya de plano actuamos como nos sale, porque muchos de nosotros no tuvimos clases de actuación. Etimológicamente, portarse tiene el mismo origen que portar, que deriva del latín portare y significa conducir, transportar. En tal caso,
comportarse vendría a ser algo así como conducirse a sí mismo. De hecho, el término comportarse y el resto de sus derivados tiene origen en esa acepción latina y de varias de las lenguas romances que datan del siglo XIII. Por su parte, como sabemos, el término culpa, más allá de que pueda admitir acepciones con algunos matices según los contextos de uso, refiere a una responsabilidad atribuible a alguien por algún sucedido. En este sentido, el tema me interesa particularmente en cuanto a que, en no pocas ocasiones, la culpa se la toma para sí la propia persona, es decir, actúa y luego siente culpa. Este último punto es en el que me detendré a continuación a propósito de un evento reciente del que fui protagonista, y como todo en mi vida, me llevó a pensar y a buscar enmarcarlo en explicaciones que trasciendan los sucedidos de mi existencia en particular, que no es más que un pobre ejemplo de la naturaleza humana. Si bien soy una persona profundamente racional y busco con gran responsabilidad que mis acciones sean inteligibles y coherentes con mis patrones de pensamiento, por otra parte, no pocas veces a lo largo de mi vida he realizado acciones en las que no ha mediado ninguna decisión razonable. Podría decirse que he actuado por motivaciones de tipo animal, guiada por el instinto. Los resultados de esas acciones en ocasiones me han perjudicado, pero no me generan culpa. Es posible que también hayan perjudicado a otros o no. No me generan culpa, y en ello radica mi dilema. Me doy cuenta de la cuota elevada de culpa que me han instalado durante mis primeros tiempos de vida, en la niñez y en la adolescencia, y sé que en el fondo eso está ahí, en mí, aunque lo razone y entienda que no tengo por qué cargar con ella. Solo está, como una sombra que viene conmigo a donde quiera que vaya. La desestimo, la reprimo, la oculto, pero está. Es una culpa que compartimos quienes nos encontramos en situación de orfandad de un tipo. Es la culpa de ser, de estar. Y se vuelve mucho más aguda si encima le añadimos a esto el atrevimiento de exigir presencia. No todos lo hacen, no todos pueden hacerlo. No se trata de una incapacidad, sino de una negación, de una imposición de la afuera. Quien no puede exigir hacerse presente en el mundo es víctima de absolutamente todas las personas que se encontraron con él o ella y no se tomaron la responsabilidad de habilitarle la palabra. Esto no se limita ni someramente a vínculos ni filiaciones parentales, sino de los más variados tipos. En mi caso corrí con la suerte de que una persona me dijo cuando era niña que no le creyera a nadie que me dijera que no podía, y esa fue mi religión desde entonces y para siempre. Luego me fui apropiando de los símbolos y del conocimiento, pero tantísimos otros no corrieron la misma fortuna. Lo aceptado por los otros es solo y únicamente lo que ellos mismos creen ser capaces de hacer. Por supuesto que no depende de unas capacidades, sino de unos permisos. El resto de las posibilidades de realización de la vida son despreciadas, visibilizadas, ocultadas, castigadas o criticadas. Para aliviar la sensación de que no pueden hacer eso que tú haces, te depositan o te recuerdan la culpa. El rechazo, producto de la condición de extrañeza a la que vengo considerando como orfandad, se siente en el cuerpo, a veces en forma de dolor, como expliqué en otro capítulo, otras en forma de rechazo. A veces te encuentras en situaciones de conversación con otro, pero tu cuerpo siente con total y absoluta certeza que solo eres una distracción, como si recibieras una suerte de invitación a una fiesta en la que por el permiso de estar te ves obligado a actuar de manera interesante, hasta excéntrica. Pero cuando la fiesta termina, te quieren lejos, si es posible, no existente, y sientes el rechazo de esos cuerpos. Cuesta aceptar este tipo de asqueante repulsión que parece generar cuando no te necesitan para divertirse, pero lo notas en el contacto. Las personas que de verdad te consideran uno más te abrazan. He aprendido a conocer a las personas por su abrazo. Abrazar es dar la bienvenida, es tomar al otro
y expresar disposición de que su humanidad dialogue con nuestra humanidad. Antes no lo notaba, pero al final lo que te queda es el abrazo o el rechazo. Sumado a ello, los mandatos sociales nos han configurado de tal manera que, cuando alguien te rechaza, sientas que hay algo malo contigo, algo repugnante, pétrido, despreciable. Entonces opera la culpa. ¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué mi cuerpo, mi existencia material no es bienvenida? Eres un payaso. No importa quién se encuentre detrás de esa sonrisa maquillada. Importa que hagas bien tu trabajo, de hacer sentir por un rato que hay otras formas de vivir, de sentir y de pensar. Eso refuerza la afiliación que los otros, los rechazadores, los dueños de la fiesta, han pactado con su bonita historia que debe aparentar estar libre de toda fisura. Su historia de vida pulida y exenta de negatividad, como bien lo explica Han. Tú eres la fractura, la disonancia, la aspereza, la irreductible marca en el espejo que anuncia su rotura. Y cuando eso es percibido, se acaba la fiesta. A donde vayas, que pase contigo no es un problema. Supongo que cuando somos inexpertos y hasta ingenuos, solo nos prestamos al juego. Pero cuando puedes verlo sin velo, cuando esa realidad explota en tu cara, no la quieres ni para ti ni para nadie. Poco a poco, así, te vas quedando cada vez más por fuera, apreciando el silencio y la soledad, venerándolos como a dioses. Y si en un momento decides que ya fue suficiente, aquellos, los rechazadores, opinan, juzgan, creen saber, creen haberlo presumido, no saben nada. Una persona que no te abraza no sabe nada sobre ti. La aceptación del cuerpo es condición del amor. No se ama lo ajeno. Para amar es requisito dar la bienvenida, aceptar, abrazar, hacer lugar.